bienvenido. En este video abordaremos las concepciones de libertad negativa y libertad positiva de Isaiah Berlin. Tenemos que partir por el discurso de Benjamin Constant, la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Benjamin Constant hace referencia a la libertad de los antiguos, o se refiere a la libertad de los antiguos, a esa libertad de Grecia, la libertad de las ciudades-estado del Mediterráneo, específicamente en Atenas. Nos habla que la libertad de los antiguos es una libertad amplia, donde los individuos tienen que incidir en las cuestiones públicas, es decir, debatir, opinar y llevar a cabo un consenso por el cual las situaciones o las problemáticas que repercuten en la sociedad son parte de los problemas del individuo, es decir, una libertad amplia, muy gruesa, de la cual prácticamente el individuo le queda un poco margen de vida privada. Benjamin Constant hace la diferencia con la libertad de los modernos, donde esto hace una especie de intercambio, es decir, que la esfera de lo privado del individuo engrosa, aumenta de tal grado, a tal tamaño, que es una barrera que limita al Estado. Es decir, el Estado no puede hacer o interferir directamente con la esfera de la vida privada de los individuos, porque estaría violando ciertas libertades inherentes a los ahora individuos en las sociedades modernas. Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, nos habla sobre las sociedades de masas, es decir, que las libertades de las que nos hablaba Benjamin Constant, es decir, asegurar una vida privada, una esfera de lo privado, donde el individuo tiene la decisión de acercarse a las cuestiones públicas, de incidir en ellas, no está atado a hacerlo como era la libertad de los antiguos. Quiere decir que ahora los individuos se concentran en sus vidas privadas y ahí empiezan a desarrollarse justamente. Estos individuos se desarrollan en la esfera de lo privado para después en algún momento incidir en lo público, si es que lo desean. La libertad de los antiguos era al revés, como lo habíamos comentado, es decir, que primero incidían en las cuestiones públicas para después llegar a lo privado si lo permitían, ¿no? Es decir, que hay una clara distinción entre el tipo de sociedades. Las sociedades pequeñas, cerradas, es la libertad de los antiguos. Con esto se refiere a que la libertad de los antiguos solamente puede percibirse o estar presente en sociedades pequeñas, donde todos pueden tener un margen o una aproximación a las cuestiones públicas. Mientras que en las sociedades grandes, de masas, esta capacidad del individuo de influir o estar presente en la vida pública, en las cuestiones de lo público que atañen a la sociedad, es mucho más pequeña. ¿Pero por qué? Porque la esfera de lo privado aumenta. Es decir, una vez que los individuos en su privacidad se concentran, se desarrollan y crecen, la sociedad al mismo tiempo va creciendo, va siendo como un escalón más donde se desarrolla una sociedad mejor. Pero entonces, ¿dónde quedan las cuestiones públicas? Las cuestiones públicas quedan en las instituciones, y eso nos lo dice Popper en algún punto. Las instituciones deben ser, tienen que tener una estructura delimitada, una estructura sólida en la cual no hay interferencias ajenas a lo que ya está constituido en la misma institución. Es decir, que la institución tiene como misión y visión mantener a la sociedad y evitar agentes externos que puedan destruirla, derruirla o incluso hacer un mal uso de estas mismas instituciones. Bueno, entonces, ¿esto de qué nos sirve? Nos va a ayudar a llegar a Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, ya con lo que tenemos ahora, de lo que hemos visto o lo que hemos hablado, Isaiah Berlin nos dice esto: hay dos conceptos de libertad
Isaiah Berlin nos dice en sus dos conceptos de libertad, que la libertad puede ser o tiene una forma negativa, pero esta forma negativa no significa que sea incorrecta, que sea mala, que esté mal fundamentada. Lo que nos dice Isaiah Berlin es de que esta libertad negativa responde a libertad es decir, que carece de límites, estos límites del gobierno o del Estado hacia el individuo. Quiere decir que el individuo tiene libertad suficiente como para desarrollarse, para hacer, para crear, para hacer de su vida privada lo que quiera sin necesidad de que el Estado influya en sus decisiones. Mientras que, por el otro lado, Isaiah Berlin nos menciona que la libertad positiva, y hace hincapié en la libertad positiva, le preocupa la libertad positiva, porque es la libertad es decir, del gobierno sobre los individuos. La libertad negativa hace referencia de la esfera de los individuos para realizarse, mientras que la libertad positiva hace referencia de los gobiernos para limitar, estructurar una visión e incluso demandarle o quitarle al individuo ciertos aspectos básicos de su libertad o moldear hasta cierto punto la forma de percibir asuntos públicos o de ser en sociedad de estos individuos. Es decir, que ya hay una interferencia directa entre gobierno y Estado, Estado o gobierno hacia la esfera de lo individual privado. Isaiah Berlin remarca mucho esto, es decir, que ha visto, percibe, se ha dado cuenta que muchos líderes autoritarios o regímenes autoritarios, despóticos, hacen de esta libertad positiva, es decir, de poner límites, reglas, una especie de instrumento para moldear la percepción de los individuos de la sociedad. Es decir, que a través de esta libertad positiva, la cual demarca límites hacia los individuos, hacen de la sociedad otro instrumento de ellos. Ellos la utilizan de una manera que dicen que la libertad positiva es viable para la humanidad porque el poder que ellos ostentan lo hacen para moldear una sociedad mejor. Es decir, en vez de que el individuo se desarrolle libremente como en la sociedad negativa, en la libertad negativa, donde el individuo se desarrolla y después pasa a sociedad, como lo habíamos dicho con Constant, la libertad positiva es del gobierno hacia el individuo, lo restringe. Entonces, al ser un instrumento del gobierno, hay un poder latente, mejor dicho, un peligro latente. Pero Isaiah Berlin no está de todo a favor de la libertad negativa, donde no se encuentran los límites del gobierno del Estado hacia el individuo. Por el contrario, lo que Isaiah Berlin trata de decirnos en su texto es que esta libertad positiva y negativa se van a encontrar en las sociedades modernas, en las sociedades de masas, en las instituciones actuales. ¿Por qué? Porque si damos la libertad negativa sin algún límite, va a crear una sociedad desigual. Puede crear una sociedad desigual. A eso me refiero, que los individuos que ya ostentan el poder pueden adquirir más poder, creando barreras de desigualdad entre unos y otros individuos y eventualmente afectando a la sociedad en general. Entonces, lo que Isaiah Berlin trata de decirnos es de que hay que ver que estos no son parámetros, hay que balancearlos. De alguna manera tiene que estar presentes la libertad negativa y la libertad positiva. ¿Por qué? Porque de esa manera una sociedad se estructura, como ya lo habíamos visto con Popper, y puede cimentarse de una mejor manera para seguir evolucionando, seguir desarrollándose. Y como lo habíamos visto con Montesquieu, Isaiah Berlin también parte, o hay una especie de conjetura que llegan
o mejor dicho, una idea con la que comparten, que es que las sociedades no pueden ser igual. Sin embargo, a través de estos dos conceptos de libertades pueden tener una base con la cual dar libertad a sus ciudadanos, a los individuos que viven dentro de esa sociedad, y al mismo tiempo evitar que esos individuos, líderes autoritarios surjan o creen problemas en la sociedad. Es decir, o que incluso otros ciudadanos o individuos adquieran el suficiente poder como para desestabilizar este sistema, estas instituciones. Isaiah Berlin también nos habla dentro de este texto de los dos conceptos de libertad sobre pensadores zorros y pensadores erizos. Habla sobre la frase de el zorro sabe muchas cosas y el erizo sabe una cosa muy importante. Los pensadores zorros son aquellos los cuales tienen ideas diversas, que no son armoniosas, pueden ser conflictivas, que llevan a dudas, mientras que los pensadores erizos tienen ideas generales que están sistematizadas, estructuradas, que tratan de dar panoramas amplios. De esta manera nos dice que los pensadores erizos por lo general suelen ser ideas generales muy estructuradas que llevan a una serie de conflictos, porque digamos que si hay una respuesta general para todos los problemas, entonces es muy probable que esa respuesta general que responda a todos los problemas sea la respuesta equivocada, porque dentro de la perspectiva de Isaiah Berlin no hay estas ideas generales que acierten o resuelvan los problemas de toda una sociedad. Isaiah Berlin se percibe a él como zorro, es decir, una persona que duda, que no sistematiza, que no generaliza, sino por el contrario, que va viendo aspectos particulares de los problemas para así encontrar soluciones o encontrar medidas con las cuales se pueda llegar a soluciones, pero no hay, y lo que él destaca es de que no hay ideas generales, no hay respuestas generales que en las sociedades modernas lleguen a dar solución a todo. Entonces, Isaiah Berlin, a pesar de ser un zorro, parte de pensamientos de erizos, es decir, pensamientos sistémicos generales, como puede ser el pensamiento de Karl Marx en sus obras, por ejemplo, donde decía que esta cuestión de la sociedad sin clases iba a ser la solución a muchos otros problemas, ¿no? Y eventualmente Isaiah Berlin dice, es que no lo son así, porque las sociedades cambian, las instituciones se mantienen, la sociedad, y hay problemas nuevos, ¿no? Entonces, en estas fluctuaciones de cambios no se puede dar una respuesta general a todo, sino se tienen que ver los aspectos generales. Es decir, que a pesar de que estén bien fundamentadas, bien cimentadas en una idea general sobre el bienestar o el bien común, estos asuntos, estos problemas que salen entre la relación Estado-sociedad, significa que son problemas que también varían, cambian, fluctúan. Por eso hacemos la relación con Montesquieu. Montesquieu decía que las leyes van a estar supeditadas al contexto en el que se encuentren, es decir, que las leyes no van a ser iguales ni pueden ser aplicadas de la misma manera en cualquier parte del mundo o en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian, tienen aspectos particulares de ellas en los cuales quizás una idea no pueda ser aceptada de la misma manera en que la sociedad inglesa acepta su régimen político, o la sociedad americana acepta su régimen democrático, ¿no? Hay conflictos que vienen del devenir histórico de cada sociedad. Entonces, Isaiah Berlin, a pesar de que limita esta cuestión a las libertades, a dos grandes campos de libertades, es un pensador actual vigente. ¿Por qué? Porque hay que saber qué tipo de libertad queremos, qué tipo de libertad tenemos y qué tipo de libertad ejercemos y qué tipo de restricciones se ejercen sobre nosotros para conocer la situación de nuestra sociedad.
Es decir, no podemos pedir una sociedad ilimitada porque eventualmente pueden venir problemas, y no podemos pedir una libertad positiva a gran escala. ¿Por qué? Porque puede representar incluso aún mayor problema que la libertad negativa, ¿no?